Perfecto. Bienvenidos a todos, bienvenido Juan Carlos, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a un café virtual más, una sesión sumamente interesante la que vamos a tener hoy. Para los que nos acompañan siempre ya conocen la mecánica, para los que se están incorporando recién, Juan Carlos va a conversar con nosotros, va a empezar con una breve presentación de unos 20-25 minutos y luego abrimos el piso para sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Podemos irnos comunicando a través del chat de Zoom para que nos dejen sus preguntas y al final nosotros podemos hacérselas a Juan Carlos o ustedes mismos pueden abrir su micrófono y hacerles las preguntas. Roxana, creo que tú eres la más indicada para presentar a Juan Carlos hoy. Listo, listo. Feliz de poder hacerlo. Nos acompaña, bueno, en una sesión súper especial hoy día, nos acompaña Juan Carlos Sarabia, que ha sido colega mío y le tengo, bueno, es un crack, pero fuera de eso, la pasión por la data creo que nos va a contagiar de una manera súper interesante. El ver data es un tema enorme, pero hoy día creo que tenemos con nosotros a la persona idónea para poder iniciar esta conversación de una manera súper interesante. Juan Carlos es psicólogo de formación, ha sido director de Data Analytics for Educational Quality, de calidad en Innova Schools, y actualmente es Advanced Analytics Manager en Alicorp. Lo interesante, como les digo, es que es un apasionado de la data y la usa y le encanta compartirla para poder entender más lo que pasa en el mundo, ¿no? Juntando sus dos pasiones, esto me parece súper interesante, juntando sus dos pasiones, fútbol y la data, fundó Matemáticamente Posible, un espacio en que se analiza el fútbol con data y no solo con intuiciones. Es un placer y un honor poder presentar a Juan Carlos Sarabia. Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. No, más bien gracias a ustedes por el espacio, encantado de poder participar. Les voy a presentar, digamos que unos cuantos slides, pero encantado de interrumpirme cuando mejor les parezca. Quiero ver si es que se ve mi pantalla, me avisan por favor. ¿Se ve? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Se ve? ¿No se ve? Ya. Sí. Entonces, un poco la presentación de ahora era literalmente cómo usar la data para la mejora continua, ¿no? Entonces, la pandemia nos ha traído una gran oportunidad, aunque no parezca. Y si bien ha sido un golpe bien duro con respecto a los sistemas educativos específicamente, también nos ha traído una gran oportunidad, que es recoger información para seguir a nuestros estudiantes, docentes, y ayudarlos a mejorar. No solo a nuestros docentes, sino desde la visión también de un director, como el director, gracias a la data, puede ayudar también a sus docentes, ¿no? Entonces, les pongo un poco de contexto del mundo que estamos viviendo ahora. Antes de la pandemia, por lo general, en educación estábamos acostumbrados en el aula, al cara a cara con los estudiantes y usar la tiza así como está, o también, porque no, el plumón contra la pizarra blanca y decir y ir explicando, ¿no? En algunos casos también presentábamos slides, etcétera, etcétera. Estábamos acostumbrados también a hablar directamente con nuestros estudiantes y también tomar notas, ¿no? Tomar notas en lápiz y papel, ese es un clásico, ¿no? Es más, la investigación científica desde 1986 hasta también la última que hemos estado leyendo desde el 2019, puede decir que literalmente la capacidad para recordar es mucho más sencillo si la persona escribe literalmente de puño y letra en lugar de estar tipeando en la computadora. Muy a pesar de que tenemos las computadoras a la mano y con mucha facilidad hoy en día, ¿no? No puedo avanzar. Ay, perdón, una atrás. Pero este es un mundo digital, digamos, ¿no? Y en el mundo digital lo que ha ocurrido también es que ya es cada vez más difícil con este tema de la pandemia y ahora lo que se viene en el mundo de ahora, poder estar en ese puño y letra
tomando notas, estar cara a cara con nuestros estudiantes y también tener la pizarra, ¿no? Cada vez ahora hay herramientas como Teams, como Zoom, que estamos ahorita metidos, o Google Classroom, por ejemplo, que son herramientas que si bien son interesantes, importantes y en muchos casos libres, tienen un tema que es específicamente interesante, que es que recogen información automáticamente. Cada interacción que nosotros estamos teniendo, como ahorita en este espacio, se recoge información, se recoge data. Y eso, en lugar de tenerlo en un lugar del mundo, en algún espacio, es información que también podemos utilizar, no solo para las clases, no solo para la gestión escolar, sino para el día a día. Sin embargo, dentro del Perú, e intuyo, Rubén, que quizás en Argentina pasa algo parecido, la digitalización y la conectividad es un tema. Por dar un ejemplo, en el primer trimestre del 2020 en el Perú, el 40% de las personas tienen una conexión a Internet. Y además, no solo eso, de ese 40%, casi el 89% se conecta mediante su celular, ¿no? Si vamos a un extremo más fuerte todavía, en las áreas rurales, el 5.6%, áreas rurales peruanas, el 5.6% tienen esta conexión a Internet. Eso hace que sea bien difícil el tema de la conectividad, y este tema de la pandemia y toda la digitalización ha hecho que sea un reto importante para, en general, todos los sistemas, no solo en educación, sino actualmente cómo es que vamos recogiendo información. Pero hay dos formas de verlo. Lo podemos ver como el vaso lleno, medio lleno, o como el vaso medio vacío. En esta oportunidad yo he decidido, digamos, que ese 40% verlo como el vaso medio lleno y pensar en las oportunidades que nosotros podemos tener con respecto a todas estas herramientas, llámese Google Classroom, como dije, Teams, Zoom, entre otras, que lo que hace es, justo por detrás, recoge información para nosotros. Entonces, ¿qué nos permite esto? Estas herramientas lo que nos permite es pensar en una forma mucho más digital. En la medida de que nosotros podemos estacionar por un momento el lápiz y papel, y que si bien es importante para nosotros, y en ningún momento diría, es más, yo he tomado para armar mi presentación, mi guión, estas notas, lo he hecho primero puño y letra, para acordarme, y luego ya lo he pasado de forma digital. Y esto es un poco la primera invitación que yo también les hago, ¿no? ¿Cómo hacer para no solo abandonar los métodos tradicionales que era el puño y letra, sino también abrazar esta nueva experiencia digital y poder utilizar herramientas como Google Classroom, herramientas como Zoom, para recoger información de nuestros estudiantes? No necesitamos ser unos mágicos maestros de la computación y ingenieros de sistemas para poder recoger la información. Digamos que hay herramientas como, por ejemplo, Google Classroom, que lo que te permite literalmente es, con un clic, poder bajar información en un Excel, y con ese Excel puedes empezar a reportar un poco cómo están tanto tu clase en general como también tus estudiantes, ¿no? ¿Y para qué sirve todo esto? Cuando yo ya bajo estas herramientas hay un siguiente problema que siempre nosotros nos cuestionamos, ¿no? Que es, ok, la digitalización también tiene un costo. La respuesta es sí y también a la vez es no. Porque a raíz no solo de la pandemia, sino también de la nueva ola de cómo es que se ha ido avanzando la información y el uso de la data y la digitalización, lo que ha ocurrido también es que, bueno, hay cada vez más herramientas que son libres. Y eso es una gran oportunidad que no solo tenemos que utilizarla para nuestro día a día, sino también para nuestros sistemas educativos dentro del salón de clase o en la dirección de una escuela, etcétera, etcétera. Como ponerles una anécdota, Roxana puso el ejemplo de cuando yo trabajaba en Innova. Cuando yo trabajaba en Innova, me dieron una computadora y en esa computadora yo no utilicé ninguna herramienta que fuera de pago. Ustedes me dirán, pero ¿cómo que es eso? O sea, y Windows y todo lo que usamos normalmente pagas, ¿no? Y no, porque podía conseguir un Office que sea libre, que me permitiera usar el Excel, el Word, entre otras, el PowerPoint que estoy poniendo ahora, incluso un sistema operativo que era libre, que no tenía que gastar ni un centavo y podía hacer mis propios análisis estadísticos con también
herramientas que fueran libres. El mensaje acá no es que ustedes de la noche a la mañana ahora se vuelvan, digamos que, de vuelta, estadísticos, ingenieros de sistemas. Lo que les propongo es también de que rompamos un poco también esa barrera que nos cuesta también de la parte más digital, porque ahora, hoy en día, y si bien la pandemia nos golpeó muchísimo una serie de temas y estructuras que teníamos con respecto a cómo es que se elaboraba la educación, ahora también nos da oportunidades con respecto a la data o cómo podemos monitorear el progreso, por ejemplo, de nuestros estudiantes y también de los docentes. Entonces, ahora yo les traigo 3 ideas muy específicas de qué es lo que se podría hacer con todo esto que yo ya mencioné. Primero, la oportunidad de la digitalización y el remoto nos ha dado la oportunidad de extraer la competencia científica dentro de nosotros, ¿no? Sacar ese espíritu de querer evaluar, de crear nuestras hipótesis y analizar datos. Esto va mucho más allá de la digitalización. Esto va desde la currícula y cuando nosotros mismos éramos estudiantes en ese tiempo. ¿Y qué hacer con esa competencia científica? Utilizarla, ¿no? Documentar la información y ordenar las notas y comentarios que se recogen de forma digital. Se recogen de vuelta con el Zoom, con el Google Classroom, u otra herramienta que ahorita no estoy poniendo como ejemplo. Estas herramientas, muchas de ellas pueden ser libres, o tienen estos planes que son libres también, que nos permiten recoger información. Lo podemos hacer de forma un poco, digamos que más rudimentaria, que es escribiéndolo, pero ya de por sí, y esto adelantándome un poco un pedazo que estaba más adelante, es de por sí cuando uno es docente suele pues llenar también sus notas, ¿no? Empieza a escribir las notas de sus estudiantes, los comentarios, María tuvo tal desempeño, Juan tal otro desempeño, lo voy a escribir. Yo les invito a que no solo eso lo dejen en un papel, sino también lo pasen adentro de una computadora. Si la computadora puede ser un problema, ¿por qué no pasarlo dentro de un celular? Porque dentro de los celulares también hay aplicaciones que nos permiten tomar notas. Y algunas de estas aplicaciones que yo les he mencionado, como pueden ser el Excel con el Drive, tienen opciones que son también digitales dentro de un celular. Entonces podemos todavía mantener y guardar la información de forma ordenada. Y cuando ya ordenamos toda esta información en una tabla, donde ponemos un listado, así como solíamos hacer también con lápiz y papel, de cada una de las características de nuestros estudiantes, el ser humano es visual, y eso es algo que también lo sabemos muy bien. ¿Por qué no en lugar de ver Pedro tiene 15, y luego tiene 14, y luego tiene 16, ¿por qué no poner no sería maravilloso tener un pequeño gráfico de ver una línea de cómo Pedro o María va subiendo o bajando dentro de su desempeño según la competencia? Sería mucho más fácil e importante, ¿no? ¿Por qué importante? Porque sería más fácil que nosotros podamos recordar cómo va cada uno de nuestros estudiantes, o quién sabe, comparar nuestra aula contra el aula del docente compañero que tenemos dentro de la institución educativa. Y esto no es para competir en que uno sea mejor que el otro, sino para retroalimentar y justamente poder intercambiar diferentes, ¿por qué no?, prácticas que puedan estar viéndose de forma objetiva y se reflejan con datos en que un docente está haciendo bien las cosas y qué aprender de ellos también para poder hacer una comunidad que siempre mantengamos la mejora continua. Entonces, para hacer como un resumen, un poco que estos 3 puntos que yo les ponía, ¿qué se conseguirá? Monitorear mejor a los estudiantes, guardar la información mejor de las notas, utilizar más información, porque si nosotros ya podemos tener, digamos que la información de nuestros estudiantes, de solo las notas, también podemos ir preguntando y podemos ir recabando esa información y recolectándola, teniéndola ordenada. No jugarnos con el fantasma de la memoria, ¿no? Muchos solemos decir, yo tengo muy buena memoria, me acuerdo de todos mis estudiantes. Es verdad, es posible que muchos de ustedes se acuerden de todos sus estudiantes. Pero esos detallitos y todo, quizás no hay necesidad de que guarden un pedazo de información acá,
cuando lo pueden guardar dentro de una computadora, un celular, y pueden ir a buscar la información cuando mejor les parezca. Porque la idea también de la información no solo es recopilar, ordenar y mirar, sino también al final del día tomar una decisión. Entonces, mejor utilizar lo que tenemos acá para tomar esa decisión con la información que tenemos guardada, en lugar de solo guardar y almacenar información. Uy, me pasé. Entonces, ¿cuál es un poco el cierre que yo les quiero decir con todo esto? Les quiero decir, la pandemia nos ha dado muchos golpes. Sí, dentro de diversas empresas, de la empresa donde yo trabajo probablemente, dentro de las empresas educativas, las instituciones educativas, llámese de EBR o de pregrado, etcétera, etcétera. Sin embargo, también es una muy buena oportunidad para poder recoger información, también para poder monitorear a nuestros estudiantes y también pensar en nosotros docentes, ¿por qué no darnos la oportunidad de mejorar nosotros continuamente? ¿No? O yo, psicólogo también, y tener un pensamiento más digital, donde con ese pensamiento digital podamos recuperar información y utilizar la data justamente para tomar decisiones, para monitorear a nuestros estudiantes, para revisar cómo es que les va, y también para hacernos también el trabajo mucho más fácil y aprender mucho más y conseguir justamente esta mejora continua que es lo que buscamos. Eso sería. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Queremos, creo que ahora, hacer una transición. Tenemos un grupo súper variado de líderes educativos. Algunos tienen experiencia directa en aula, algunos están coordinando y apoyando a docentes en aula, algunos son directores de colegios públicos, privados, de universidades. O sea, tenemos una variedad de miradas y contextos. Y a la vez todos nos podemos conectar con la idea de utilizar la data para la mejora, pero para poder informar lo que vamos a hacer, ¿no? Como tú dices, tomar decisiones. Ahora vamos a seguir con la interacción. Pueden poner sus preguntas en el chat, pueden subir la mano, pensar un poquito más para ver si ahora conectamos a nuestras experiencias y quizás las dificultades o los obstáculos que hemos podido vencer a través de trabajar y tratar de utilizar la data en esta época, en esta coyuntura, ¿no? Que estamos viendo otro tipo de data que no veíamos antes. Juan Carlos, yo tengo una pregunta digamos, ¿a qué tipo de información puedo acceder yo? Digamos que yo tengo a mis alumnos o una clase en Classroom. ¿A qué tipo de información puedo acceder a través de Classroom que me permita saber más sobre mis alumnos? Digamos, información que no tenga yo que digitar, sino que Classroom me pueda proveer respecto de mis alumnos. Lo que haces es por ejemplo, en Classroom lo que hay es las famosas tareas, ¿no? Y con las tareas lo que tú puedes hacer es no solo ver cómo es que le ha ido al estudiante, sino también en qué momentos entra, ¿no? Y eso es algo que no lo pasaría tan desapercibido. En qué momentos entra, cómo es que le ha ido según los tipos de tarea que tienes. Entonces, ahí te puede generar una serie de hipótesis y además lo interesante es que te lo bota, además en un Excel. Entonces te lo pone ya ordenado. Entonces, ¿qué es lo que te permite esto? La información clásica es ver cómo es que les ha ido y si pudieron acertar las diferentes preguntas y la tarea en general que tú les has mandado. Pero además también cuándo entró y a qué hora entró. Si bien suena un poco persecutorio, en realidad puede ser información bien relevante porque es muy sencillo. No es lo mismo hacer una tarea una hora antes de la entrega. Pero cámbiate.
Perdón. A ver, si podrían poner en silencio su micrófono. Ay, Dios. A ver. Perdón, Juan Carlos. No te preocupes. Había una forma... ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Ya, Perdón. no te preocupes. Entonces, no es lo mismo saber que un estudiante entró, pues, una hora antes del fecha límite de la tarea, o que lo hizo con, digamos que tiempo, ¿no? Porque ahí más o menos ahí empiezas a evaluar también otras cosas. Y por eso es que ponía mucho este tema de también sacar la competencia científica que tenemos todos nosotros, ¿no? Porque ahí cuestionas también un poco a veces los comportamientos salen mucho más que las palabras mismas, ¿no? Entonces, un estudiante te puede decir, yo estoy muy motivado, yo estoy muy interesado, sin embargo, siempre deja las tareas al último minuto y las hace en un tiempo muy veloz. Entonces tú dices, ahí te empiezas a cuestionar si realmente la motivación es la que la persona pregona, ¿no? Y ahí te da, pero más allá de fiscalizar, lo que te permite es hacer una pregunta adicional, que es, tú, Juan, María, quien fuera, ¿qué pasó? ¿Por qué tuviste tan poco tiempo de hacer la tarea? ¿Lo hiciste tan rápido? ¿Qué ocurrió? ¿Todo está pasando bien? Y ahí puedes un poco también explorar otros campos que pueden estar también golpeando el aprendizaje del estudiante o limitando que pueda realmente construir los aprendizajes, ¿no? Plasmados en esa tarea específica, ¿no? Perfecto. Irene nos comenta que todo lo que tú dices suena sumamente fácil, pero ¿qué hacemos aquellos de nosotros que no se nos hace tan fácil o que no estamos tan acostumbrados a la competencia digital? Y yo quería hacer un comentario. Yo tengo un hijo que tiene 16 años y que en esta pandemia ha armado lo que yo pienso que es, no sé, una estación de la NASA dentro de su cuarto con todas las tablets antiguas, pantallas, parlantes. Cada vez que voy hay un piso más en su escritorio lleno de herramientas tecnológicas. Y cada vez que me pasa algo, le pido que por favor me ayude a resolverlo. Y he aprendido de él algo sumamente interesante. Él no lo sabe todo, pero cada vez que yo le pido algo, él entra, busca en YouTube un tutorial, lo mira y después se sienta en mi computadora y lo hace. Claro, para mí es más fácil pedirle a mi hijo que lo haga, pero yo creo que algo de eso hay. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado se nos puede hacer a los que no estamos acostumbrados al uso de este tipo de sistemas? O en todo caso, ¿qué recomendaciones nos harías? Yo creo que la recomendación más directa, estoy de acuerdo con Irene, no es fácil, es fácil decirlo, estamos de acuerdo, pero la recomendación más directa que te podría decir es hacerse el esfuerzo de atreverse a intentar poder aprenderlo, por más que nos sintamos que sea difícil, ¿no? Y pedir ayuda, por supuesto, si tenemos a alguien más joven que está constantemente con el tema digital, por supuesto que pedirle ayuda hasta que uno empiece a entrenar. Lo importante es, como se suele decir, es entrenar ese músculo o entrenar esa, digamos que, estilo o ganas de querer poder entrar dentro del aspecto más digital, ¿no? Porque, ojo, no es fácil, eso sí, pero cada vez se vuelve menos difícil si es que nosotros empezamos a tener más la apertura de querer acercarnos, revisar en internet, leer, ver el tutorial de YouTube, como fuera la mejor forma que a ti te ayuda para construir un nuevo aprendizaje. Escoge la herramienta, porque al fin y al cabo eso son herramientas, pero lo importante es siempre mantener ese espíritu vivo y curioso de querer seguir aprendiendo y también ser muy tolerante, ¿no? A que no salga una, no salga dos.
Y acá yo les digo también, no solo en mi propia experiencia siendo un usuario digital, sino también aprendiendo cosas nuevas. A mí en la universidad no me enseñaron a programar, yo aprendí a programar solo, por dar el ejemplo. ¿Cómo aprendí? Leyendo y estrellándome, ¿no? Una y otra vez, pero me era interesante, entonces tenía más esa actitud de querer seguir aprendiendo, por más que muchas veces me equivocara, y esto quizás también es bien personal, yo sentía que si bien al comienzo me iba a demorar mucho, cuando lo aprendiera, los tiempos se iban a cortar drásticamente en comparación del método anterior. Por no ponerlo tan en la nebulosa, sino más en el concreto. Antiguamente, por ejemplo, uno en una lista buscaba así, ¿no? Bajando así el dedo y mirando uno por uno, y se tomaba un montón de tiempo. Pero si sabes cómo buscar con un comando, si lo quieres poner así, donde simplemente pones 2, 3 teclas o letras de la persona y aparece, al comienzo llegar a ese aprendizaje quizás toma tiempo, pero cuando ya llegas, ya el tiempo se acorta muchísimo y empiezas a ganar mucho más tiempo, o sea, optimizar tu tiempo para hacer otras cosas nuevas, ¿no? Sí, como estábamos diciendo, y quizás Nela hay más preguntas, pero como estábamos diciendo antes, hay diferentes contextos, y yo pensando y mirando al grupo, también sé que hay diferentes edades y hay diferentes niveles de uso e interacción con los estudiantes, dependiendo de su nivel de desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que va a variar el tipo de data, pero también me parece que ampliar nuestra manera de mirar data, no solo como el examen, ¿no? Pero que podemos ver data de los chicos pensando en, bueno, obviamente si asisten o no, pero en su participación, ¿no? Si yo estoy creando espacios de colaboración donde van a ir a mural o a otro espacio, otra plataforma, para los dos juntos, después que hacemos como una mini lección, estoy mandando a los grupos de 2 a conversar y como a escribir algo, como un producto de esa conversación que nos deja visualizar lo que están pensando. Esa información después, aunque no es tan fácil de meterla en un Excel, ¿no? O sea, no se puede bajar como un Excel, pero yo como docente puedo utilizar esa información y como líder puedo hablar con mis docentes para que se crea como una nueva manera de evaluar lo que estamos enseñando y cómo lo están captando y digiriendo los chicos, ¿no? Entonces, yo creo que lo digital, o sea, como un ejemplo, ¿no? Proyectos obviamente online y va dependiendo de edad, pero creo que es como abrirnos un poquito a ver que la colaboración dentro de nuestra instrucción o dentro de nuestra sesión de enseñanza podría dar un montón de data que quizás antes no la utilizábamos de esa forma, pero ahora digitalmente podemos captarla de alguna manera, sistematizarla, como fue uno de tus puntos. No sé. Mira, te pongo un ejemplo, ¿ya? Aquí en el chat están poniendo un montón de preguntas. Todo eso es información, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una pregunta de César, entonces eso ya es información que yo puedo pasarlo a un Excel, a un Word, a lo que fuera, a una herramienta dentro de mi computadora, y ya puedo saber que César, este día, 18 de septiembre, en esta sesión, hizo una pregunta sumamente interesante. Ah, mira, ya no tengo que yo jugar con la memoria, acordarme cuándo fue que hizo la pregunta, qué pregunta hizo, sino que yo ya puedo literalmente ir y revisarlo. Entonces, ese tipo de cosas, la tecnología y lo digital lo que nos permite también es, también un tema importante, la automatización, ¿no? Entonces, que el ser humano piense más, ejecute más y que memorice menos, y eso mejor déjaselo a la computadora, que memoriza y repite mejor que nosotros, y nosotros tomamos mejores decisiones, ¿no? Entonces, como dice la antigua frase, lo del César al César, ¿no?
Sí, totalmente. Hay varias preguntas. César tiene la mano levantada, Verónica tiene la mano levantada, Ana Berta también, o sea que hay varios. Nela, tú sabes si César estuvo primero, ¿quién está primero para yo no equivocarme? A ver, comenzamos con César. No sé si quieres repetir la pregunta que pones en el chat. Luego Verónica y después Ana Berta. Listo, César, por favor. Maestra, buenas tardes. Bueno, la pregunta es, creo que me ha respondido en parte el amigo Carlos, pero mi preocupación más que todo radica en que siempre en el desarrollo de las competencias que logran los estudiantes al final de la educación básica. Entonces, siempre se van a, como le he dicho antes, se estrellan con la realidad cuando ellos egresan, ¿no? Se estrellan con una realidad que es diferente. Y es más, ahora los medios de comunicación social, los negocios, a donde vayan, a los centros comerciales, crean, construyen, ¿no?, realidades virtuales que no existen. Y los estudiantes egresados se adaptan a eso, a algo que no es, a algo que no lograron en la escuela. Eso es lo que yo quisiera que me responda, cómo así esas herramientas digitales, con el uso de datas, lo que me ha explicado el maestro Carlos, se va a mejorar la calidad de los aprendizajes, sin perspectiva del desarrollo de las competencias, ¿no? Gracias. Ojo, el uso de la data y lo digital en realidad es una herramienta, no termina siendo un fin, ¿no? Y eso creo que debería ser importantísimo. Al final del día, el maestro tiene que apalancarse de estas herramientas como aliados para recoger información y tomar decisiones. Pero en realidad, el aprendizaje si bien son múltiples factores desde el tema de infraestructura, con precondiciones, etcétera, etcétera, también, obviamente, un factor importantísimo también es el docente, ¿no? Y el docente que pueda utilizar toda esta especie de herramientas para justamente potenciar sus propias competencias docentes para hacer que sus estudiantes construyan los aprendizajes necesarios, ¿no? Sí, es un súper buen punto, especialmente para este grupo, para ver, o sea, qué apoyos quizás necesiten sus docentes, ¿no? De tal manera que puedan utilizar la data como sistémicamente, o sea, más sistémicamente, más rutinariamente, ¿no? Más frecuentemente. Creo que eso es importante. Y hay una próxima pregunta. Lo único que si podría mencionar, César, no sé si esto, o sea, al escucharte a ti y escuchar lo que acaba de decir Juan Carlos, lo que se me queda es lo que la data es una herramienta. Pero, por ejemplo, si yo tengo un montón de preguntas que me hacen mis chicos en el chat, entonces yo ahí puedo determinar si lo que yo quise lograr con ellos en su aprendizaje, o sea, a través de lo que ellos me dan en sus respuestas o en sus preguntas, me da a entender mañana qué es lo que tengo que enseñar. Y creo que así es el tipo, ya. Solo como un ejemplo, ¿no? Pero conectando lo que tú dijiste y lo que Juan Carlos acaba de decir. Ok, me quedo callada, Nela, te prometo. Verónica. Gracias. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la información. Tengo una pregunta. Los profesores están hoy en día más cargados que nunca en la vida. Hay quienes piensan que los profesores, estamos regios trabajando en la casa, cuando en realidad estamos trabajando mucho más de lo que trabajamos en el colegio, ahora vivimos en el trabajo. Entonces, si bien es cierto, la data es importante y es útil como herramienta de análisis para ver qué aspectos hay que mejorar, sobre todo para profesores que han tenido que meterse a la virtualidad de lleno y aprender en la cancha, el llegar a una data que sea posible y factible, digamos, útil. ¿Me escuchas? Se entrecortó. Dije, A ver, data que sea posible y útil. útil, entonces eso da tiempo
y pedirle al profesor que haga eso es sobrecargar más a un profesor que ya está de por sí sobrecargado. Entonces, mi pregunta va por, los colegios suelen tener áreas de soporte de sistemas. ¿Qué cosa podemos pedirle nosotros a sistemas que nos ayude a gestionar de data que nos vaya, o sea, digamos, en Google Classroom o en Google Forms, que automáticamente nos vaya a dar información que nos sirve sin que nosotros como profesores tengamos algo adicional? Ahí hay dos temas, ¿ya? Por un lado, estoy de acuerdo contigo, que digamos que los docentes en general están sobrecargados y lo que ha hecho, en general, creo que ahora se trabaja más que lo que, en general, esto es transversal a la profesión, digamos, en unas más que otras, pero creo que esto es general. Si tienes la posibilidad de tener alguien de, digamos, de tecnología de la información que te pueda ayudar, yo creo que hay dos cosas que son importantes. Nosotros solemos, y esto, ahí digo nosotros porque también he caído alguna vez en esto de, solucióname por favor el problema. Pero nunca es, oye, ¿y cómo hiciste para solucionarlo? Oye, ¿qué tips me puedes dar para solucionarlo? Porque al final del día, la digitalización y el uso también de data, una de las palancas que tiene, además de tomar decisiones, también es la optimización. Y cuando yo hablo de la optimización, me refiero a la optimización del tiempo, entre otras cosas. Entonces, lo que tú buscas muchas veces es cuando te empiezan a ayudar, dándote, voy a hacer como estos tips o ideas chiquitas de cómo hacer las cosas un poco más rápido, ahí el tiempo también se va a empezar a reducir. Luego, ojo, luego probablemente lo vas a querer cubrir con otras actividades también, pero si estás trabajando 12 horas, por ejemplo, o más, ¿no? Si empiezas a cortar de 20 en 20, quizás pues ya cortas a 10, quizás buenísimo fuera, cortas a 8. Y ahí ya puedes tener en esas 4 horas que te sobra, es utilizar también en qué lo haces, ¿no? En introducir nuevas actividades o en también introducir algo que es importantísimo, que es descansar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir acá? Que creo que las áreas de TI te pueden ayudar aún más, no solo solucionándote si es que la computadora no prende o tuviste un problema con alguna herramienta o algo por el estilo, sino también creo que un extra sería que te empezar a dar algunas ideas de cómo hacer que te faciliten un poco la vida. Y ya, cuando ya tienes la vida un poquitito más fácil, ya luego el tema es de gestionar el tiempo, ese ya es otra discusión, ¿no? Que esa ya no tiene tanto que ver con lo digital, pero también tiene que ver con nuestras propias características personales, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Más o menos. Es que en realidad mi pregunta era, ¿qué le puedo pedir yo como profesora, como jefa de áreas, así que me diga, oye, lánzame estos reportes siempre de, no sé, de cuántas personas participaron, o sea, ¿qué tipo de reportes podría pedir? Eso más era. Ya. ¿Qué tipo de reportes? Literalmente, sí. Yo siempre pensaría en, ¿a qué hora entran mis estudiantes? Desde que lancé la tarea, ¿en cuánto tiempo pasó desde que entraron? ¿No? Las horas también. ¿Cuántas personas están conectadas? Si es que es posible, cuando dan vueltas alrededor de la página, se toman mucho tiempo para hacer la tarea, se toman poco tiempo para hacer la tarea, tienen una línea conductora, me refiero a escriben una pregunta a la otra pregunta. ¿Qué es lo que te quiero decir acá? Es, andan paseando por la página web así de forma desordenada o tienen un hilo conductor, porque ahí lo que también te dice, y esto se puede extrapolar de otras áreas, por ejemplo, en el e-commerce, por decir un ejemplo, la idea es que tú te sientas, compras y te vas rapidito, porque si tú agarras y te pasas un montón de tiempo, puede también deberse a que en realidad, o puede ser que no es muy clara la página web o no sabes qué comprar, ¿no? Estoy poniendo otro ejemplo, pero lo que voy es, el ejemplo importante acá es realmente que en Google Classroom
sea súper claro la tarea que se pone para que el usuario, en este caso el estudiante, no tenga que estar merodeando por el mundo, perdido en qué es lo que le tiene que hacer, ¿no? Pero más allá de eso, yo te estoy poniendo ejemplos, la primera cosa, antes que nada, que tú deberías hacer es preguntarte cuál es el objetivo de recoger la información. ¿Por qué yo quiero recoger la información? ¿Qué es lo que yo quiero saber? Esa es la pregunta cero. Previo a cualquier sistema digital, cualquier sistema de datos. Eso es lo que, si tuviera que escoger, es lo primero que yo haría. ¿Qué es lo que yo quiero saber de mis estudiantes? Planteo mis preguntas y sobre la base de eso es que ya continúo. Creo que tocas unos puntos bien importantes ahí, o sea, como ejemplos. Una de las cosas que quiero saber es cómo se involucran en el trabajo en tiempo asincrónico, ¿no? Y esos ejemplos que diste creo que nos da unas luces, que es distinto cuando los tengo juntos y estoy en Zoom y puedo captar la participación de una manera mucho más visual, ¿no? Así es. Anita, Ana Berta, ¿tenías una pregunta? Sí, nosotros tenemos Ok. una plataforma que se llama el CIAGIE, que es Sí, claro. una plataforma muy interesante que tiene toda la información que necesitas como directora, listas, notas, y ahora ya vas a tener certificados, ¿ya? Porque fíjate cómo la pandemia ha generado que pase esto ahora, que se saquen certificados ya de manera virtual. Y ya, eso es una gran maravilla. Pero una de las cosas que nos falta trabajar mucho en el sector de educación es la capacitación del uso de la data de esta plataforma. Sí, sí, claro. Entonces se vuelve muy inmediata. Por ejemplo, coloquen las notas, colocamos las notas, o sea, y no hay como, solamente te dedicas a vaciar, pero no a explorar todo lo que tiene esta herramienta para poder tener una información estadística, una data que te permita tomar acciones como maestro, como directora, y entonces lo que nos falta es cómo explorar esta data para que se vuelva útil como herramienta para la escuela, para tomar esas grandes decisiones de la escuela. Me acuerdo en algún momento de haber trabajado con CIAGIE y haber tenido que, utilizando, digamos, que algunas técnicas de sistemas, en realidad jalar información de tal manera que pueda hacer análisis con eso, ¿no? ¿Qué es lo que te podría decir? Es, si bien ya ingresaste la información al CIAGIE, el CIAGIE al final del día es una plataforma donde se deposita información, pero esa información la introduce el director, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, si ya el input va de una persona al CIAGIE, entonces en algún momento esa persona ha tenido la información. Entonces, ¿por qué no utilizar primero esa información que ya tendría que meter al CIAGIE? No solo utilizar la información para meterla al CIAGIE, sino también para hacer sus propios cruces o gráficos de cómo van sus estudiantes, ¿no? O sus directores, o sus docentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no solo el CIAGIE, si bien tiene un montón de información, y estoy de acuerdo contigo que una cosa importantísima sería capacitar a los directores para que puedan utilizar mucho mejor la herramienta, porque la herramienta tiene un montón de potencial, porque tiene un montón de información. Linda es. Gracias. Otra vez la pregunta es, ¿qué quiero saber? Por el estilo, ¿no? O sea, puede ser que te pongan un código cualquiera, que tú no sepas qué escuela es, y que puedas más o menos ir viendo cómo le van a otras escuelas, por ejemplo, también. ¿Se cortó Juan Carlos o soy yo que estoy congelada? Él está congelado. Ay, se congeló. A ver. Sí, yo creo, Nela, en lo que regresa, yo creo que como tú dices, y justo lo que Juan Carlos dijo hace un ratito, Hola, ahí está, ya, ahora estás de vuelta. Sí, lo que decía es que
por ejemplo, no solo utilizar la información al interior, sino también con el CIAGIE, pero además, por ejemplo, el CIAGIE podría mostrar más como también lo hace el SCALE. El SCALE lo que tiene es bien, bien interesante porque tiene además otras pestañas donde sí te hacen registros y comparaciones. Entonces es interesante porque ahí te da información que podrías utilizar. Ya, perfecto. Yo tengo una pregunta para el grupo, porque yo no estoy involucrada directamente en la enseñanza online, ¿no? A distancia. ¿Ustedes están usando las encuestas, por ejemplo, en Zoom o polling? ¿Sus docentes están usando ese tipo de herramienta a través de las plataformas sincrónicas para poder, no evaluar, pero para poder entender dónde están los chicos, quizás al comienzo, y dónde están después, para yo poder contestar mi pregunta, o sea, la pregunta si han llegado al nivel donde yo quería que lleguen en lo que aprendieron, o todavía no se usan quizás esas herramientas a un nivel... Claro, ¿cómo se llama? El Ministerio de Educación, esa parte está obviada. ¿Por qué? Porque se están preparando otro tipo de sistemas para evaluar, porque según lo que nosotros vamos a trabajar es la evaluación formativa, el proceso, el desempeño de las capacidades en una competencia, cuánto el chico logró finalmente en este proceso, y eso se está trabajando ahorita en el ministerio para ver cómo se va a hacer para diciembre, para poner la nota en secundaria, claro, la nota en secundaria y la letra en primaria y en primero y segundo de secundaria. Entonces, hay cosas que todavía no van a cambiar definitivamente en la evaluación en secundaria. Se va a mantener la nota cuantitativa a partir de tercero, cuarto y quinto año de secundaria. Entonces, ahorita lo que están avanzando los profesores es una descripción de proceso de aprendizaje de los niños. O sea, todos están escribiendo el desempeño. En secundaria es un dolor porque son más de 400 niños por cada profesor. Ya no sé. Y entonces hemos tratado de nuestras reuniones técnicas de directivos, de hablar del tema, ¿no? Hay que aprender a elaborar descripciones de inicio, de proceso y de satisfactorio. Hay que aprender a elaborar la tabla para que tengas un backup y la utilices a la hora, porque no te vas a pasar todo el día haciendo esto. Entonces, creo que es una estrategia que la conversé en alguna oportunidad con mi hija, ella es la que me ha enseñado, me dice, eso se puede hacer. Y entonces, ¿por qué? Porque son 400, 500 alumnos que tiene un profesor de secundaria, es terrible. Un profesor de primaria tiene 30, 35 alumnos, y versus la cantidad que tiene uno de secundaria, entonces el estrés, en los niveles de estrés aparecen por eso, porque tienes que poner esto, pero no te dicen cuál es la estrategia para hacerlo, para que no te agobies. Y entonces eso uno lo va aprendiendo de una, de otra persona que va escuchando. Sí. Pero ahora mismo, Ana Berta, se están creando, desarrollando las rúbricas o las escalas de progresión. Así es. Para poder tener los niveles de dónde está el estudiante en lo que va logrando. Así es. Ajá. Ya. Y ahí creo que, o sea, las herramientas se pueden utilizar cuando ya está la rúbrica, ¿no? Ya mapeada. Así es. Puedo agarrar esta información, ¿no? Del estudiante, de su trabajo, de su respuesta, de una encuesta pequeña, lo que sea, pero ahí de Google Classroom, de Zoom, pero ahí sí puedo agarrar eso y mapearlo a dónde está en la progresión, ¿no? Así es. Sin esa progresión se hace mucho más difícil. Así es, así es. Sí. Necesitamos que eso esté listo, la matriz, para que todos empiecen a trabajar, porque no, qué difícil será que aparezca en diciembre. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Sí. Yo sé que le toca en este momento a Rubén, pero antes quería hacer un comentario breve. Mercedes ha puesto varios comentarios súper interesantes con los que estoy de acuerdo.
Y una de las cosas que nos dice es la captura de información con cualquier herramienta debe ser conducida y dirigida hacia la búsqueda de datos que van a ser útiles. Volviendo a lo que dijo Juan Carlos, primero tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos saber y para qué queremos saberlo. O sea, básicamente el tema del manejo de data es para tomar decisiones informadas, para la buena toma de decisiones que orienten a nuestra institución hacia la mejora continua. Rubén, el piso es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Y gracias, Juan Carlos, por la presentación muy clara. No, la pregunta que yo había hecho en el chat era pensando a nivel de una institución escolar o a nivel de una cátedra, un curso en la universidad, por ejemplo, donde hay varios profesores, si es conveniente unificar, digamos, el recurso que se utiliza para recoger la data, los datos, o si queda más por ahí a la elección de cada profesor o maestro, seleccionar, digamos, lo veo como con ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Porque por un lado, si se usa la misma aplicación, se unifica y bueno, pero no sé si ha habido experiencias en ese sentido y cuáles podrían ser ventajas o desventajas de esto, ¿no? Estoy pensando quizás también en que hay docentes... Uy, creo que se fue Juan Carlos. ¿Fui? De nuevo. Ahí está. No, acá estoy. Ah, perdón, cambiaste de lugar. Como mencionaban antes, que quizás haya docentes que no estén familiarizados con la tecnología o con ciertas aplicaciones, entonces quizás brindarles algo algo uniforme sea más fácil, ¿no? Pero bueno, mi pregunta es eso, ¿qué sería conveniente y si hay, o qué aconsejarías vos en este caso, ¿no? Muchas gracias. Es que a nivel de datos, te digo, Rubén, honestamente, lo mejor es tener una herramienta. Yo entiendo que pierdes muchísimo con el tema de la especificidad, o sea, y el sabor que le puede poner cada docente a la lectura. Eso estoy de acuerdo, pero es que si voy a lo estricto de lo anterior, si tú no tienes una estructura que es uniforme y homogénea, se vuelve un dolor de cabeza terrible poder analizar el grupo completo, porque cada uno tiene una lógica diferente, nombres diferentes. Ponía el ejemplo, Ana, le pones las letras, la A, la B, etcétera, ¿no? El A podría ser para el docente A una cosa, el docente B otra cosa, y eso se vuelve terrible para realmente entender la progresión, por dar un ejemplo, ¿no? O realmente cómo es que le está yendo a cada uno de sus estudiantes, ¿no? Entonces, la moraleja acá es, mientras más homogéneo sea, en términos de data, es mucho mejor. Sí, muchas gracias, muy claro. Perfecto. María Alejandra nos comenta, sin embargo, las herramientas solo arrojan resultados. La tarea docente es interpretar y tomar decisiones de mejora. Sí, claro. De todas maneras, sin duda. Así es. Tenemos... Roxana, el último comentario es tuyo. Estás con el micrófono apagado. Mi último comentario. Bueno, yo sé que ya estamos a punto de terminar. Si tú quieres, tú terminas esta vez, pero solamente lo que quería mencionar era, primero, gracias por todo lo que nos has planteado. Hay creo que muchas distintas necesidades de la data, pero acordarnos que es una herramienta y que creo que nos dijiste muy claramente, tenemos que empezar en cuáles son nuestras preguntas, que la data puede responder, si no estamos como un poquito sin norte a qué podemos usar y cómo lo podemos utilizar, ¿no? Entonces, gracias por recordarme de eso. Y solamente si podría, Nela, mencionar que vamos a profundizar con ejemplos
o sea, de escuelas, observando, indagando las diferentes estructuras que existen para grupos de docentes mirar data, líderes mirar data específicamente de aprendizajes. En situaciones donde estamos presenciales, que ha sido nuestra educación tradicional toda la vida, y también cómo podemos reflexionar sobre el giro para la data ahorita que es remota, ¿no? Pero estaremos explorando eso en el Masterclass de octubre. Quería mencionarlo y lo puse en el chat con nuestro... Un último comentario, creo, importantísimo, y es, claro, es muy fácil decirlo, el tema digital, el uso de la data, etcétera, etcétera. Y también puede haber muchas críticas y decir siempre no se puede, y uno siempre poner un montón de factores para decir por qué no se pueden las cosas, ¿no? Pero si se mantiene esa actitud donde, bueno, no se puede por una serie de razones y no nos damos el espacio de reflexionar de cómo si yo puedo agarrar y abrazar también esta era digital con las limitaciones que tengo y con las oportunidades que también tengo, entonces creo que cambiar ese chip, ¿no? Esa manera de pensar, creo que es el primer gran paso, y dejar un poco de lado todos esos peros y contras que uno puede poner, que le puede costar no solo entrar al tema digital, sino también a entrar al uso de la data. Realmente la data se puede usar para un montón de cosas, montón de rubros, pero lo más importante para ella, porque siempre es una herramienta, al igual que lo digital, es nosotros también cambiar nuestra manera de pensar. Y cuando cambiamos el mindset podemos lograr cosas increíbles, dejando de lado todos estos peros y contras y lo que nos pueden decir, ¿no? Buen punto, el mindset es importante, y quizás encontrar maneras de evitar el obstáculo, porque hay muchos obstáculos que a veces existen, que nos dificultan el proceso, pero definitivamente con el mindset podemos encontrar nuestro camino y también apoyarlo en nuestros docentes. Uh-huh. Así es. Bueno, hemos llegado al final de nuestro café virtual de hoy. Yo creo que una de las cosas más importantes es aprender a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Como les contaba Roxana al inicio, Evolution Perú nace el 11 de marzo. Y el 16 de marzo estábamos Roxana y yo sentadas en una reunión de urgencia intentando definir qué hacíamos. Porque todo nuestro plan de negocios, todo lo que teníamos planificado hacer, no lo íbamos a poder hacer en la época que nos ha tocado vivir. Eso nos ha pasado a todos, de una forma o de otra. Leía hace poco en un reporte que esta pandemia nos ha obligado a avanzar 5 años en el tema de la digitalización y del acceso. Hay errores, ¿no? Hay cosas por mejorar, pero hemos avanzado. Y como dice Juan Carlos, necesitamos abrazar el momento que nos toca vivir, sobre todo con nuestros alumnos. Otra cosa que vengo viendo ya desde hace algunas semanas es el reconocimiento al trabajo de los docentes, que fueron tan golpeados al inicio de la pandemia. Yo creo de que no hay otro gremio, por decirlo de alguna forma, no hay otro grupo humano que se haya visto en la necesidad de responder de una manera tan inmediata, ¿no?, a la pandemia como ha sido el grupo de los docentes. Los docentes han sido los que han sacado adelante la educación en el país y en otros países también. Entonces tenemos que seguirlos apoyando y seguir trabajando juntos. Abrazar el tema del manejo de data es una responsabilidad personal, ¿no? Pero como líderes también nos toca guiar ese proceso y dar confianza. Así que creo que, como decía Roxana en su comentario, todavía en lo que es data queda muchísimo, muchísimo por conversar. Gracias, Juan Carlos, por este espacio y por este tiempo con nosotros, ¿no?, para sembrar la semillita. Yo voy a empezar a mirar mis cuadros de
Ay. ¿Se congeló, Nela? Estamos Con otros ojitos, yo le tenía pánico. Vamos avanzando juntos. Muy bien. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana para otro café virtual. Les hemos enviado una encuesta por correo, por favor respóndanla, porque también estamos viendo qué vamos a hacer nosotros el próximo año y queremos, lo que queremos es seguir llegando a ustedes, seguir conversando con ustedes, pero en los tiempos que digamos, nos sean más cómodos y para la mayoría. Más interesantes a todos. Así es. Mucho Dos gusto, preguntas. lindo verlos otra vez. La encuesta es dos preguntitas. Entras y sales en segundos. Por favor, para Así tener la es. información. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias y a feliz todos. fin de semana. Gracias. Lindo fin de semana. Que lo pase lindo en la playa, Irene Mauricio. ¡Qué envidia! ¡Qué Eso lo digo envidia! con sonrisa y una envidia muy sana. Claro que un abrazo para todos. Chao, Gracias. Sofía. Chao, Hortensia. María Alejandra, hasta luego. Chao, Rubén. Muy importante. César, chao, Rubén. Gracias. Chao, chao. Buenas Chao, noches Sofía. y buen fin de Edith, semana. qué gusto verte. Claudia, sí. Edith, hola. Hortensia. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Buen fin de semana.